Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes, tenemos en línea a nuestro próximo invitado y con un tema que es muy interesante para evaluar lo que sucedió ayer, es Eloy Torres, internacionalista. Un fuerte abrazo, Eloy, ¿cómo estás? Un placer, Pedro. ¿Cómo estás tú? Un placer a toda la audiencia para tratar los Excelente temas que hoy en día sacuden al mundo. Sí. y complacido de hablar nuevamente contigo. Eloy, Sí, yo hombre. creo que uno de los temas más importantes es evaluar este debate entre los dos candidatos para la presidencia de los Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump y con Biden. Sí. Los comentarios han sido terribles, no solamente de lo bajo que fue el discurso de ambos candidatos, pero también la moderación que casi no existió, los insultos, los improperios. Sin embargo, tengo entendido que le dieron como ganador como casi 70% a Trump sobre Biden. Otro de los temas que también criticó la gente es la edad de los dos candidatos, pero bueno, no sé si es por época de pandemia, qué tal, pero es uno de los temas que más criticó la gente. Yo quisiera saber tu impresión personal, por favor. Bueno, sí, en efecto, Estados Unidos el día de ayer mostró una cara desconocida para el mundo, por cuanto siempre los Estados Unidos mostraron un nivel de tolerancia a nivel de político en cuanto a los debates. Y bueno, lamentablemente ambos, tanto Biden como Trump, mostraron esa cara fea. Alguien dijo por allí, caramba, Tocqueville se debe estar revolviendo allá en su osamenta al escuchar que ese excepcionalismo que significó los Estados Unidos cuando se crearon, hoy en día mostraron algo que no se sabía, pues ese nivel de insulto y de improperio fue tan grande que entorpeció una visión, digamos, un tanto más racional sobre el tema electoral de los Estados Unidos. En cuanto a digamos, el tema fundamental del Biden con su edad, de quien ya está bastante mayor para ser presidente de los Estados Unidos, y frente a un Trump que a pesar de ser un poquito más joven que Biden, pero hay que entender que él está en el ejercicio del poder desde hace 4 años, razón porque la expresión viejo hacia él es válida. Sin embargo, hay que hacer la salvedad que él ya está en el ejercicio del poder desde hace 4 años y ha mostrado por lo menos un relativo dominio sobre las cosas y sobre su discurso, más allá del manejo que él hace reiteradamente con los Twitter, en el cual mete la pata y introduce a los Estados Unidos en una dinámica que a veces no es lo más santo. Yo recuerdo cuando hace como 4 años, antes que ganara las elecciones, y hoy lo ratifico, te recuerdo que yo te decía, preparémonos para encontrarnos con la posibilidad que a este señor le hagan un impeachment lo más rápido posible, por cuanto ese estilo tan procaz, tan agresivo, lo puede conducir a digamos, que en efecto se planteó. Lo que pasa es que él contaba con el Partido Republicano y no lograron hacer lo que andaban buscando los demócratas, que era el impeachment. De todas maneras, está flotando sobre el aire esta posibilidad, por cuanto las elecciones hoy en día es el escenario para el cual la sociedad norteamericana va a encontrar la posibilidad de destituir, de no aceptarlo más como presidente o de ratificarlo. Por otro lado, hay que entender que los Estados Unidos viven un drama, porque no solamente los Estados Unidos, sino Europa en general. Nosotros, ¿por qué no decirlo? Nosotros somos también ejemplo de un proceso de deterioro, pues, que estamos viviendo, por cuanto el siglo XX que se agotó, el siglo corto, como diría Husband, un historiador inglés, por cuanto el siglo XX fue un siglo largo, un siglo corto. El corto ese que surgió en 1917 y murió en 1989 con la caída del muro de Berlín. Bueno, durante ese siglo fue un siglo en el que surgieron grandes personalidades, individuos con discursos, con proyectos. Hoy en día, una vez que se agota ese esquema bipolar de enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, surge a su vez un tercer factor que es China, y ha estremecido las relaciones internacionales, provocando pues que ninguno de los actores, de los líderes, tengan, digamos, suficientes recursos intelectuales, políticos, ideológicos,
axiológicos como para enfrentar políticamente con argumentos y con reflexiones lo que acontece en el mundo. Estados Unidos está tratando está montada en un ring peleando con dos enemigos, que es China y Rusia, pero lo está haciendo de una perspectiva al interior, viviendo una gran crisis de identidad, por un lado Trump y por otro lado los demócratas hoy encabezados por Biden, quienes no se ponen de acuerdo cuando que por lo general la política exterior, por lo menos la norteamericana, siempre fue una política exterior bipartidista. Ayer se mostró que por lo menos los primeros trazos se mostró que no va a haber bipartidismo en esta política exterior, porque todavía el tema de la política exterior, de las relaciones internacionales, será tomado creo que al final del segundo y del tercer debate. Sin embargo, ojo, hay que entender que Trump se está presentando, él se presentó como el representante de American First, y esta campaña electoral continúa con ese nacionalismo y con ese empeño de mostrar a los Estados Unidos como el gran, capitán Habab que enfrentaba a Moby Dick, que significa en este momento Rusia y China como peligros para el mundo, y que los Estados Unidos son el representante de esa visión que va a enfrentar a esos dos grandes poderes. Sí, bueno, tenía que preguntarte también uno de los temas que salió y surgió, que no ha tocado la prensa y por fin se atrevieron a hacerlo, por lo menos en el debate, es el polémico hijo de Biden, porque vamos a poner las cosas sobre la mesa. Con la familia de Donald Trump se meten todo el tiempo y con este no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa. Y resulta que el señor está involucrado en temas de drogadicción, en temas de corrupción, que se hizo millonario cuando el papá fue vicepresidente, pero voy a tener que hacer una pausa y me contestas cuando regresemos, ¿te parece? Está bien, cómo no. Ok, ya regresamos con más y con Eloy Torres, internacionalista. Pensini con todo. Conversaciones sin desperdicio con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Y seguimos aquí en línea con Eloy Torres, internacionalista, en Pensini con todo y en el Circuito Éxito. Eloy, dejamos una pregunta al aire sobre el tema de las familias en estos candidatos para la presidencia de los Estados Unidos. Se han metido con Donald Trump, la esposa, la hija, las disputas entre todos ellos. Hasta se ha escrito un libro. Donald Trump es un hombre muy polémico y muy mediático. Él vive de esto. Biden por primera vez nombran al hijo y lo involucran con relaciones con mafias, que se hizo rico cuando el padre fue vicepresidente, drogadicción. Entonces a Trump lo acusaron de que tiene relaciones con Putin. Ponnos orden en este juego que estamos viendo. El presidente, el finado, el gran presidente Carlos Andrés Pérez tenía una expresión: quien no le gusta el calor, que no se meta a la cocina. Es decir, la política llevada en esos términos, justamente a Trump lo persiguieron, lo han acusado, le han dicho de todo. Bueno, y entonces lo que es bueno para el pavo es buena para la pava. Yo no estoy de acuerdo con esa metodología, no estoy de acuerdo con ese estilo de hacer política de improperios, de insultos, de esa manera tan grosera, pues como se llevó por lo menos ayer esa discusión, pero que no es casual que desde hace 4 años, de que el amigo Trump, y te advierto, tú eres testigo porque yo te dije a ti que el hombre era el más impredecible dentro de un mundo impredecible, y que te dije que podía ser tranquilamente sancionado por la legislación norteamericana mediante un proceso de impeachment. Y también te dije que él era como era. Bueno, hoy en día creo que él ha sido víctima durante 4 años de acusaciones, de improperios, le han amenazado el impeachment, se ha metido con la esposa, se ha metido con las hijas, en fin, le han querido hurgar por todas partes. Incluso ayer le sacaron a la cuestión de los impuestos, y él dijo, pero bueno, tú has sido vicepresidente durante 8 años y has podido revisar mi actuación impositiva, porque ahora, justamente ahorita, pleno día, antes de las elecciones, que vienes a sacar el caso de si yo pagué o no pagué los impuestos, generando eso que llaman el fake news, para, digamos, que la gente se desilusione de su campaña electoral y de su prestigio como presidente. Yo entiendo que eso es la política, yo entiendo, no estoy de acuerdo con ello, pero la entiendo, la comprendo, yo no me asombro, porque eso depende de lo que llama el fair play, pues que llaman, como se dice en inglés, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué te digo que tú me dices? Pero en este caso no hubo, ¿por qué? Porque desde un principio a Trump lo han querido cazar y no han podido, ¿no? Y entonces, a la hora de la verdad, él también responde, porque repito, la frase del presidente Carlos Andrés Pérez: a quien no le gusta el calor, que no se meta a la cocina.
Sí. Eso es verdad, pero él maneja esos temas muy bien. En Así es. cuanto mira, Wall Street por lo menos siempre espera estos debates a ver qué pasa para debatir y ver cuál es el futuro, qué sectores se van a beneficiar, pero este tema fue casi nulo. ¿Tú pudiste percibir algo sobre en este sentido? No, yo tampoco percibí nada. Lo que yo sí percibí fue justamente que Trump llegó a este debate. Yo no sé si es de mañana o pasado mañana, los otros dos debates va a actuar de la misma forma. Pero él llegó diciendo, bueno, aquí estoy yo, me han retado, me han acusado, me han dicho, aquí estoy yo y estoy defendiéndome. Porque es como el boxeador. Llegas al ring tirando golpes al que tienes al frente, ¿no? ¿Por qué? Porque han dicho que tú eres esto, tú eres lo otro. Yo vine aquí al ring a caerme a golpes con el más pintado, como se dice en criollo. Y claro, no dio pie para que se discutieran cosas de fondo, cosas conceptuales. ¿Qué va a pasar con la política exterior de los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la cuestión nuclear? ¿Qué va a pasar con las relaciones con Rusia y con China? ¿Qué va a pasar con la América Latina? Que hasta ahora hay alguien por ahí dijo, fíjate, ni siquiera aparecimos en su discurso. Y yo dije, paciencia. ¿Por qué? Porque eso viene, eso viene para el segundo o el tercer debate. ¿Por qué? Porque el debate que se va a dar para el electoral tiene que ver con lo que pasa nacional, pero también lo que pasa internacionalmente frente a los Estados Unidos, de los Estados Unidos frente al mundo. Por ello hay que tener paciencia. Yo estoy de acuerdo contigo, no se abordó un tema clave justamente porque la postura de Trump fue la del gallito peleón, la de vine a defenderme de todas las acusaciones que me han hecho y bueno, y a mostrar y a defender su gestión como presidente frente al tema de la pandemia que tiene arrinconado al mundo, pero también para defender diciendo que gracias a su política se logró desarrollar y ampliar una economía que todo el mundo decía, caramba, el hombre no pierde con esta. Lo que pasa es que intervino esta cuestión que se llama la pandemia, el coronavirus, que le quitó la corona al presidente Trump y ya no es tan favorito desde el punto de vista de la posibilidad de ser de nuevo presidente por la pandemia misma que ha causado tanto daño, tanto a él como a otros países en el mundo. Está bien. Mira, te quería preguntar también sobre qué va a pasar entonces con Estados Unidos si gana uno el otro, porque hay mucho temor. Acusaron a Biden de socialista. Fíjate, una de las discusiones que más llamó la atención era que como los demócratas y cuando la época de Obama se instauró todo lo que es el programa de salud y seguros, y entonces Obamacare, y entonces esto lo acusa, no, es que tú le quitaste el seguro a todo el mundo y lo que dice Trump es, no, lo que pasa es que tú como eres socialista, tú lo que le quieres es quitar el seguro a las compañías privadas. Y entonces eso causó un poco de temor en el mundo empresarial. ¿Qué opinas? No, bueno, eso forma parte de una discusión, mientras más Estado, menos sociedad, mientras más sociedad, menos Estado. No solamente los estados viven ese drama, lo vive Europa, lo vive, bueno, América Latina ni se diga, porque nosotros somos un continente enfermo de populismo en la que cualquier payaso viene y te dice dos cosas, te va a regalar casa, te va a regalar edificios, te va a regalar de todo y automáticamente lo hace el presidente, al día siguiente se olvida una vez que es escogido como presidente, se olvida de sus promesas. Típica respuesta de los populistas. Y en el caso de Trump se defendía justamente por cuanto él decía que, dijo anoche, que la postura esas excesivamente, digamos, asistencialistas, perjudican por cuanto de dónde se van a sacar los recursos para mantener a todo un sistema de salud en la que participan tirios y troyanos, personas que contribuyen y personas que no contribuyen. ¿De dónde van a salir los recursos? Y evidentemente el capitalismo, digamos, como sistema económico se mueve sobre la base de unos individuos que producen y que generan riquezas, pero si esas riquezas tú las vas a aprender a confiscar para repartirlas sobre aquellas personas que no laboran, que no trabajan, eso le hace mucho daño. Por esa razón Trump lo acusó de socialista, porque en el fondo no es que sea socialista en el sentido, sino que tiende a moverse sobre la base del populismo y sobre la base del asistencialismo, que no es otra cosa que un socialismo entendido, mal entendido, pues. El welfare state que surge en los años 30 surgió justamente como un mecanismo para frenar las apetencias de un capitalismo, digamos, salvaje, que no permitía, que no contemplaba, la posibilidad que el individuo tuviera un mínimo de asistencia, un mínimo de seguridad. Bueno, el welfare state surge justamente como respuesta a ese capitalismo que no permitía asistencia. Bueno, se le permitía asistencia, pero entendido pues que ese individuo que va a recibir asistencia debe contribuir
los sistemas populistas de izquierda aún tienen la tendencia a acabar incluso con ese sistema porque supuestamente el Estado lo va a dar todo. Ahora yo me pregunto de dónde los estados sacan recursos para mantener un nivel de seguridad social que no por el caso venezolano, por ejemplo, nosotros aquí se destruyó todo el sistema de seguro social y entonces recibe cada uno una pensión de $1, que hace hasta menos de $1. Todo el mundo la recibe, pero recibe, con eso tú no compras ni un helado. Entonces ese es el drama. No se produce, no se genera riqueza y pretende repartirse riqueza que no ha sido generada, no ha sido producida por otros. Interesante. Mira, otra cosa, Trump advierte que puede haber un fraude electoral, pero seguro que cuenta con el Tribunal Supremo. El vicepresidente de Estados Unidos advirtió de un posible fraude electoral en los comicios de noviembre, aseguró que cuenta con el Tribunal Supremo si hay algún problema en el recuento de votos. Yo personalmente lo veo más que todo como una especie de mecanismo de presión, ¿no?, sobre el electorado norteamericano, para que vayan a votar, que participen, etcétera, etcétera. Eso forma parte, vamos a decir, de la picaresca en la cual hoy en día los Estados Unidos están atravesando. Porque bueno, hasta que ellos no se reacomoden, pues ¿cuál es el drama de los Estados Unidos? Que los Estados Unidos no terminan, ellos fueron la gran potencia, han sido la gran potencia y tienen todos los recursos para ser la gran potencia. Lo que pasa es que tienen que adecuar su liderazgo a nivel global, pero también a nivel a lo interno. Y razón por la cual Trump pretende convertirse justamente en ese individuo que va a derrotar fanáticamente al Moby Dick, que es el imperio ruso y el imperio chino. Y claro, eso necesita, digamos, un refuerzo a lo interno. Es por ello que él se mueve en esos términos un poco alarmistas para presionar al electorado norteamericano. Bueno, ¿y quién crees tú que pueda ganar esta elección? ¿Tienes algún tipo de dar probabilidades de pronóstico? Te voy a responder como respondió un día José, nuestro gran cómico. Lo más seguro es que no sé. Está muy bien, está muy bien. Mira, también te quería preguntar sobre la posición de Venezuela, relacionado con las Naciones Unidas, también el viaje de Borrell para tratar de que las elecciones se posterguen en Venezuela. Creo que se fue sin tener ese éxito que estaba pidiendo y que hubiera sido ideal porque hubiera tenido también la observación internacional de la Unión Europea y lo criticado que fue Borrell por otras partes. Dice que es como un apoyo hacia el gobierno venezolano cuando lo que se está buscando es una solución. ¿Qué opinas tú? Así es, se está buscando y se debe buscar una solución negociada. Lo malo es que nosotros nos movemos en una cuestión pendular, unos extremismos de un lado a otro. Si no es así, es de la otra manera, y siempre en términos muy extremistas, muy radicalmente extremistas. Luego, yo personalmente, la cuestión del informe que preparó la comisión especial que designó el Consejo de Derechos Humanos y vinieron y hicieron un estudio, y claro, es un estudio que está basado en las informaciones que han recibido de las víctimas, de las fotografías, de los informes, porque, ojo, hay que entender, a veces el representante del gobierno creen que las embajadas que están aquí no informan, no toman debida nota de lo que se dice, no anotan las declaraciones. Esos son informes que se preparan y eso van a nutrir los ministerios respectivos, los ministerios de Relaciones Exteriores, y esos ministerios de Relaciones Exteriores le informan a sus presidentes y eso forma parte de una comidilla a nivel global, razón por la cual lo que pasa en Venezuela, todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela, bien sea por lo que se informa mediáticamente o bien sea por lo que informan las embajadas que están acreditadas en este país. Luego, en cuanto a la cuestión de Borrell, yo personalmente creo que Borrell es imposible que le haya venido o haya mandado a alguien para acá sin autorización, porque él no representa, o aquí hay una especie de radicalismo necio que pretenden ver que Borrell, como es del Partido Socialista Obrero Español, automáticamente está vinculado al gobierno de Maduro. No, simplemente que la Unión Europea, él le representa a la Unión Europea y la Unión Europea anda buscando una solución negociada, que las partes se pongan de acuerdo para encontrar una salida. Lamentablemente esa delegación que vino se reunió, tengo entendido, con algunos representantes del gobierno, pero la respuesta fue prácticamente nada. No va a haber modificaciones, lo que hace aumentar cada vez más un clima de tensión a la situación que se vive en Venezuela. Acuérdate un viejo dicho que siempre citamos en tus programas,
cuando se decía pues de la dama, de la esposa del César, que ella debe ser no solamente casta y pura, sino que tiene que parecerlo. Si tú no demuestras con hechos concretos que tú no violas los derechos humanos, que tú estás dispuesto a estudiar, que estás dispuesto a encontrar una solución negociada, tú buscarías la forma de llamar a los factores opositores a sentarse a buscar una salida constitucional en la que todo el mundo y los factores de la oposición que también se sienten a negociar con el gobierno para una salida constitucional, porque yo personalmente no quiero ver que este país se enfrente a una guerra entre todos los venezolanos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. La historia nos ha castigado a nosotros. Basta leer la Guerra Federal en 1863 cuando fracasó ese proceso tan absurdo, tan necio, llamado la Guerra Federal, con esa locura de Zamora y los federalistas que generaron miles de muertos en este país, y tuvieron que llegar a un acuerdo sobre una montaña de cadáveres en La Paz de Coche en 1863 para hacer una constitución que perduró en el tiempo, que se fue modificando, fueron cambiándose, pero en su esencia era la misma, y hasta que llegó la de 1899 que este gobierno pretende cambiar arbitrariamente. Por ello digo que hay que buscar una salida negociada. Creemos que es posible. Aquí hay que sentarse los que son chavistas y los que no son chavistas a encontrar una salida para mejorar las condiciones de vida del venezolano, para que tenga gasolina, tenga seguridad social, la hiperinflación sea minimizada, en fin, encontrar una salida, y eso no se puede hacer sino mediante una gran negociación, que no es una fotografía, ahí estamos negociando una fotografía, no, es sentarse punto por punto, vamos a ver qué hay. Y obviamente el gobierno, como se dice, tú como jugador de póker sabes muy bien, yo tengo una mano por la que te voy a ganar, y la oposición también dice lo mismo. Bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a negociar una salida, y eso es lo que hace falta en estos momentos. Sí. Una última pregunta, la posición de la Iglesia sobre estas elecciones, porque lo que dice la conferencia episcopal dice claramente, dice, no es solamente decir no se debe ir a elecciones, sino que se tiene que proponer algún tipo de alternativa si no se va a elecciones. ¿Qué opinas tú? Sí. ¿Cuál es la posición esta? Con la Iglesia hemos topado. La Iglesia tiene más de 1000 años sobre la tierra y está siempre señalando la vía, la guía. Yo creo que es cierto, bueno, estamos en desacuerdo, estas condiciones no son buenas, pero que hay que proponer como alternativa, hay que decir algo, no solamente no estoy de acuerdo, no participo, pero ¿qué vas a ofrecer como a cambio? Eso es lo que hay que hacer. Y yo creo fundamentalmente que aquí la oposición tiene que sentarse con gran seriedad, dejar esos radicalismos, porque no tienen tras de sí ejércitos, no tienen a Patton, no tienen a Eisenhower, a esos famosos generales del ejército, para llevar a una conclusión por la vía violenta al conflicto que tiene Venezuela. Por el contrario, hay que sentarse a buscar una solución negociada políticamente, sin insultos, sin improperios, sin esa actitud destemplada como la que a veces asumen factores de la oposición y factores del gobierno, justamente para negarse a encontrarse una solución negociada. Excelente. Bueno, Eloy, qué bueno que estuviste en el programa. Te llamaremos pronto nuevamente porque esto pica y se extiende. Seguramente. Me le das un gran abrazo a Zurdanzola y dile ahí que lo quiero mucho también. Un abrazo. Okay. Muchísimas gracias. Eloy Torres, internacionalista, le haré llegar tu comentario. Muchísimas gracias. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Pensini con Todo en el Circuito Éxitos.